Las etapas que atraviesa la construcción del arte nacional durante el siglo XIX se han en principio inspirados en el arte francés del mismo siglo. El neoclasicismo está marcado dentro de las consolidaciones de los estados nacionales. Esto busca dar una ruptura con los paradigmas artísticos dominantes hasta el momento en la época, ya que en la búsqueda de una identidad nacional, el arte indígena como el arte hispánico y el colonial no representaban el sentimiento y valores que se querían representar. Este proceso que busca generar un imaginario colectivo de la nación tiene diferencias en cuanto al contexto histórico europeo, tomando como base los paradigmas de belleza occidentales vigentes desde la antigüedad, los cuales provienen de la antigua Grecia. No tiene un corte directo como el americano. Los griegos, en su mito fundacional, se proyectaban como los descendientes del neolítico. Por otro lado, se toma como eje la revolución industrial inglesa como estandarte a seguir en cuanto al comercio, y como este define el perfil social, político y cultural, tomando la base para su reflejo. Desde el punto de vista en el arte, primeramente son los neoclásicos quienes dan la base técnica, seguidos por los romanticistas, quienes inscriben el momento de la profesionalización del arte para acompañar el proceso artístico de la formación identitaria. Anterior a este proceso y la Revolución de Mayo, en la cual se pone como mito fundante nacional, en el arte americano respondía al movimiento barroco hispánico. Durante este periodo, en el centro de la idea de la identidad nacional y su unificación giraba en torno al Río de la Plata en Buenos Aires, con algunos resabios de arte de las periferias. La institucionalización del arte en una primera etapa se da con la fundación de una academia de dibujo por parte de Manuel Belgrano. Se considera que el dibujo es una herramienta para la arquitectura y la ingeniería. Este permite promover la reflexión e investigación, dando lugar a la planificación de las obras necesarias para la construcción de la nación. Pero es a finales del siglo XIX y avanzado el siglo XX donde se concreta la institucionalización del arte con la fundación de diferentes instituciones artísticas a nivel académicas y universitarias. En la primera etapa son los artistas extranjeros quienes llevan adelante la enseñanza de las artes. Este proceso se da hasta mediados del siglo XIX. En este siglo, tres etapas son las que buscan consolidar la idea de su contexto sociohistórico como identidad nacional. La primera de ellas es la etapa de la civilidad, que se encuentra ligada simbólicamente a los principios revolucionarios. Esta etapa se inicia en 1811 con la construcción del primer monumento no religioso, la Pirámide de Mayo, la cual viene a deconstruir la materialización del orden colonial. Durante este periodo se desarrollan tres panteones que van a ser la base de la identidad identitaria nacional: el panteón burgués, el popular y el de los seres, los cuales reemplazarán el arte religioso. La propaganda de este imaginario de nación proviene en este periodo, con la tipificación de la población. En un segundo momento de la etapa rosista, que se inicia en 1829, en el cual se asume a lo nacional como lo identitario federal. La imagen de esta época da un cambio en cuanto a los valores simbólicos. Ya no son los libertarios de la revolución quienes son pintados, sino que se sustituyen con la figura de Rosas como aquel restaurador de la ley. A su vez, hay un cambio sobre el retrato del anterior periodo, donde la ciudad es reemplazada con la idea de lo rural. Y en tercer lugar, luego de la caída de Rosas en 1852, en la derrota de Caseros, es la etapa de la primera modernidad. Es en esta donde se institucionaliza un orden material y simbólico en este proceso que termina en el centenario de la Revolución de Mayo en 1910. En este periodo cobra importancia la figura del migrante, el europeo pobre como base de la clase proletaria en su cotidianidad. Las imágenes de lo gauchesco y lo rural del anterior periodo son reemplazadas por la figura de los indios en Malón asolando y saqueando en el territorio nacional. Pasados estos tres momentos, dos grandes grupos de artistas son los que se forman: los del grupo Nexus, que se quedan con una postura pasiva y continua con las tradiciones y estilos del arte de los periodos anteriores, y el segundo grupo busca renovar y romper la tradición, innovando y buscando un nuevo lenguaje artístico. En la década de 1920 es cuando aparece la renovación artística de vanguardia. La relación dada entre el arte argentino con la construcción del ideal del arte occidental durante el siglo XX empieza a apreciarse en el periodo de
1920, con las primeras vanguardias de Río de la Plata, que se convierten en un reflejo del arte europeo. Este proceso continúa hasta la posmodernidad, con una nueva imagen de vanguardia, pero la Argentina suscribe a los sucesos históricos esperando poder participar en el devenir de la construcción del ideal, mientras realiza un constante progreso conceptual y programático. La caracterización del arte argentino durante el siglo XX sucederá en diferentes etapas. Cada uno de estos periodos toma sus referentes europeístas, comenzando en los años 20 con el inicio de una modernidad influenciada por el cubismo y el futurismo, pero entrelazada con las diferentes vanguardias de la época. Durante los 30 hay un giro dado influenciado por la acción del Grupo de París, que toma como base la vanguardia académica. En la década del 40 se da un desarrollo de grupos que genera la primera vanguardia en el Río de la Plata, que son impactadas por los movimientos de arte de Maddy y el percepcionismo. A partir de los 50 existe una influencia de movimientos artísticos como la abstracción libre, el arte óptico y las experiencias como las neodadaístas, entre otros sucesos. Proseguido en los 60 hay un impacto de las nuevas formas de figuración, el arte pop, el minimalismo, entre otros de los nuevos movimientos como el constructivismo y las vanguardias políticas. Luego está la expansión de los movimientos dados en el periodo anterior. Durante los 70, dos movimientos son los protagonistas, el arte conceptual y el realismo. Los 80, por su parte, trae una nueva imagen y las renovaciones de algunos movimientos de los periodos anteriores, mientras que los discursos posmodernos rompen con la idea de una relación simbólica entre el centro y las periferias. Por último, en el periodo de los 90, los neos y los post, relacionados con los movimientos de los anteriores periodos, dan lugar al arte de las minorías, y el arte latinoamericano dan a la mercantilización de un contexto internacional. Es desde comienzos del siglo XIX que los intentos de arte argentino en términos de participación en este mundo idealizado como superior y privilegiado dan una mirada como lo externo en un son de autoridad y dominio, creando una propuesta artística de promoción y circulación para dar los marcos simbólicos de una idea de arte. Por su parte, Pacheco da 9 vectores como alternativa a las propuestas sistemáticas de la historia del arte argentino, con los cuales se rompe con la idea lineal del arte. El primer vector, en el cual se pretende abarcar las manifestaciones artísticas de todas las regiones del país, pero que se refleja como un centralismo de la producción en Buenos Aires. En este punto, los sectores dominantes de la sociedad, es decir, los intelectuales y burgueses, se contraponen con la barbarie del interior de la civilidad de la ciudad. En este federalismo enunciativo se mantiene la identidad del arte argentino sumida al arte de Buenos Aires. En el segundo vector se da la vanguardia neocriolla impulsada por Zuluk Solar. En este vienen a romper las cadenas invisibles en torno a la conformación de la identidad nacional, planteando la existencia de una tensión entre el desarrollo local y las corrientes europeas, en un marco de resistencia al dominio simbólico de origen ajeno. Por su parte, el tercer vector consta de una continuidad de las vanguardias históricas por el Grupo de París. El nuevo realismo, que en principio fija sus diferencias con el realismo socialista, plantea una vanguardia latinoamericana que denuncia el trasplante de ideas ajenas sin elaboración. Durante el cuarto vector, la Argentina da una visión discursiva sobre la vanguardia. 3 grupos conforman este periodo. La Asociación del Arte concentró innovación, el Grupo de Maddy y el percepcionismo. Toman las experiencias europeas para fundar un cuerpo de obras con proyecciones regionales, tomando al arte como un campo abierto, participativo en el aspecto político. El quinto vector muestra las tensiones dadas en los años 50 en el espacio internacional del informalismo y las acciones del arte radical. Avanzando en el tiempo, se muestra un impulso alrededor de las relaciones del arte y de la vida entre la pintura y la escultura como disciplinas violentadas y las explosiones constantes de los objetos, los cuales generan la ruptura entre la vieja y la nueva materialidad. El sexto vector, en los años 60, marca por el dominio del arte pop
en el mundo. Entra en juego con las vanguardias conceptuales, dando una controversia entre las estéticas y la acción política. El octavo vector, que caracteriza a los 80 y 90 como un ocaso en el funcionamiento de las vanguardias y un desplazamiento de los debates. En este periodo existe una afluencia de artistas de los años 60 exiliados durante los años de plomo. El contexto de vanguardia y el posmodernismo estimulan los debates y el asomar de los nuevos artes. Esto da cuerpo a las nuevas artes latinoamericanas ascendientes en un contexto mundial. En el periodo de globalización se da un conjunto de nuevas reglas de circulación de los bienes simbólicos. El noveno vector muestra los cambios de la historia del arte argentino, dando tres periodos fundamentales: los 20, los 60 y los 90. En los 20 hay un orden vertical de las instituciones culturales al arte, generando artistas provenientes de las clases medias y bajas. Se pone de manifiesto una profesionalización del arte argentino y el intercambio artístico entre los círculos regionales latinoamericanos. En los 60 se observa un crecimiento del campo de la acción artística, dando un origen a una bohemia intelectual, una renovación de las políticas culturales y un nuevo criterio estético. Los 90 se da un ingreso de las artes visuales en un contexto de globalización de las industrias culturales, con una gran movilidad de roles entre los sectores profesionales y universitarios con la relación del arte. En este proceso se da una institucionalización de los espacios marginales y periféricos, con el crecimiento de los lugares de exposición y una extensión de los medios por parte de las artes audiovisuales, así como una mercantilización del arte por el poder de fuego que los medios de comunicación generan. Según lo referido hasta el momento, en donde la idea de arte es tomada como un espacio de expresión de la identidad, dependiendo del contexto político, social e histórico, se da un proceso en el que el arte tiene una materialización de las ideas dominantes y rompe con los cánones establecidos. Es decir, el arte no se puede disociar de su contexto político, ya sea formando instituciones como la etapa rosista, donde se expresan las ideas dominantes y enaltece la figura de un gobernante, o otros casos en las etapas de la civilidad, donde el arte es acompañado al contexto social del momento. Corta con el periodo anterior para dar una nueva configuración de la tarea de crear un imaginario de nación. En este punto, la tarea del arte se vuelve de una carga muy grande, ya que en ella juega la idea de un mito fundante como nación y el de crear identidad donde no lo había. El concepto del nosotros como nación y los otros como extranjeros entra en juego, ya que el movimiento artístico hasta el momento concentra sus esfuerzos en representar la visión del momento. Con la Revolución de Mayo, nuevos ideales surgen y estos ideales se dan a ser plasmados para que los ciudadanos puedan entrar en un sentimiento de comunión. Es así donde antes se colgaban cuadros religiosos, ahora se encuentran los cuadros de los héroes y fundadores de la nación.